Don Francisco José Gant Pampols es teniente general del Ejército de Tierra en situación de reserva. Realmente su currículum es espectacular y además me impresiona sobre todo la última parte, ¿no? Es un catalán nacido en Figueras, además de su carrera militar, una cosa que normalmente las personas no saben es que los altos responsables militares siempre, además de la carrera militar, acostumbran a tener una carrera más. Él tiene una carrera que se aproxima mucho a la vuestra, que es la licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ha tenido el último destino para ver un poco la importancia de la persona que tiene el detalle está entre nosotros. Yo lo conocí en el último destino. Él fue general jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad y despliegue rápido de la OTAN en España, en el sur de Europa. El último destino antes de pasar a la reserva. Ha participado, como mínimo, que sepa yo, en 4 destinos de paz, bien es decir, ha estado en Bosnia-Herzegovina por la OTAN y por las Naciones Unidas, 2 veces, y ha estado en Afganistán, como jefe del equipo de reconstrucción con una fuerza internacional. Después, digamos, hay una parte de su faceta, que es la que a mí me apasiona, que es el único español de las 7 personas en el mundo que ha estado en los 3 polos, ¿no? 2 veces en el Everest, una vez en el Polo Norte y otra vez en el Polo Sur, ¿no? En el Polo Sur. Es decir, es una persona que esto se hace tanto en la vertiente, digamos, militar, en las fuerzas de paz, que hay que trabajar con muchos países, con muchos idiomas, con muchas culturas, como en el aspecto deportivo, ¿no? Subir 2 veces al Everest, ir caminando al Polo Norte y al Polo Sur. Esto requiere pues una entereza y una capacidad y por tanto es una persona que cuando habla de estos temas de liderazgo, pues los demás nos quedamos pequeñitos, ¿no? De verdad que para mí es un honor que usted esté entre nosotros. Muchísimas gracias. Valentín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan amable presentación. Bueno, para mí es un honor y un placer tener la oportunidad de compartir una serie de reflexiones que son pues el decantado de 5 años de ejercicio de la profesión, donde evidentemente el mando es un componente esencial, pero no menor que la disciplina y la obediencia, ¿no? En esos 45 años, pues la verdad es que he tenido oportunidad de reflexionar, aplicar esas ideas que les voy a transmitir hoy y, desde luego, pues equivocarme, porque no hay progreso si no hay error, ¿no? Si no, iríamos directamente convencidos a toda velocidad hacia ninguna parte. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos está tocando vivir, que no es poco, ¿no? Convendrán conmigo en que no hay nada como la realidad cotidiana para imponerse forma que es palmaria, incontestable, a las predicciones estas tan sesudas que hacen gabinetes de pensadores y think tanks del peso del World Economic Forum, ¿no? Que en su Global Report 2020 definían como la principal amenaza que se cernía sobre la humanidad pues, al cambio climático. Y bien es cierto que el cambio climático es la principal amenaza, pero desde luego para este año 2020 ni muchísimo menos la primera, ni el más grave de los riesgos a los que nos enfrentamos, y desde luego probablemente para el año que viene tampoco. Y a fecha de hoy, 1 de octubre, pues categórico el peso de los números, que en este foro lo entienden perfectamente. Más de 32 millones de contagiados, más de 1 millón de muertos, más que muchas guerras de este siglo XXI, ¿no? Un filósofo libanés que se llama Nassim Taleb, en el año 2007 formuló una conocida como la teoría del cisne negro o la teoría de los sucesos de cisne negro, ¿no? Esta teoría no es ni más ni menos que una metáfora que describe un hecho que nos sorprende, el observador queda impactado por ese hecho, la repercusión socioeconómica es notable, si no catastrófica, que ha sucedido ese hecho, normalmente se racionaliza por retrospección, haciendo que parezca que era predecible o explicable y, sobre todo, da la impresión de que esperábamos que ocurriera.
bueno, lo que nosotros llamamos a toro pasado, ¿no? En ningún caso es así. ¿La realidad cuál es? La realidad que podemos describir es que nos enfrentamos a una amenaza global que es microscópica, que es letal. Las características no son bien conocidas. Su extensión real también nos es desconocida porque nos vamos sorprendiendo en función de la capacidad de prueba que tenemos con ella. Se basa en estimaciones, lo vemos todos los días, desgraciadamente, con un poder predictivo limitado. Y es que esta COVID-19 es realmente extraña para nosotros, ¿no? Nos sorprende su capacidad de supervivencia, la posibilidad de contagio, el hecho de que haya personas asintomáticas. Todavía no sabemos o no podemos desechar que haya reinfección en pacientes que se han inmunizado. Y los mecanismos de transmisión pues nos los van cambiando, ¿no? Recordarán que primero íbamos con guantes sin mascarilla, luego íbamos con mascarilla y guantes, ahora vamos con mascarilla y nos lavamos mucho las manos. En fin, aproximaciones sucesivas y no todas en la dirección adecuada. Las certezas que tenemos sobre este huésped indeseado es que ha venido para quedarse entre nosotros y que nos obliga a aceptarlo como uno más de la legión de microenemigos a los que ya nos enfrentamos periódicamente, ¿no? Lucian Eo Séneca, un compatriota nuestro hace unos 2000 años, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y desgraciadamente para nosotros bastante de eso ha habido en la gestión de esta pandemia, martilleando a fecha de hoy con un ritmo desolador. Bueno, ya tenemos un escenario sobre el que planea una crisis de verdad. Y ahora vamos a hablar de lo que Valentín, que era el rasgo de esta charla, que es el liderazgo. Sobre el liderazgo hay muchas interpretaciones. Normalmente hablan de su significado, del significante y del contenido, ¿no? Hablamos del carácter del liderazgo y decimos que puede ser funcional, transforma al entorno y a las personas, puede ser creativo, es disruptivo, participativo, puede ser motivador, puede ser heroico. Permítame que emplee la definición más práctica y alejada de dogmatismos que he sido capaz de elaborar, pero que a mi juicio contiene todas las características que considero esenciales. Para mí, el liderazgo es una capacidad personal, el que dirige un equipo, ¿no?, para influir positivamente en sus componentes, de tal manera que trabajen cohesionados y con entusiasmo en la consecución de objetivos supeditados a un fin común y superior. Plantear una cuestión que es eterna acerca de si el líder nace o se hace, ¿no? Si somos capaces de fabricarlos o simplemente tenemos que ir quitando lo que envuelve a una personalidad que ya tiene capacidad para liderar. Miren, desde mi punto de vista, un líder nace. Ya hablaremos más adelante, si quieren, por qué creo esto, ¿no? El hecho de que nazca ni muchísimo menos garantiza su liderazgo. Se garantiza cuando el que tiene que ejercerlo emplea una voluntad de carácter permanente y se compromete sin límites. Eso es lo que le convierte realmente en un líder. Idealmente, dentro de las organizaciones, además de la voluntad y la capacidad, tiene que tener dos rasgos. Esos rasgos son los que nos permiten identificarlo en un entorno mucho más amplio. Y son la potestas, desde Roma, y la autoritas. Como saben, la potestas es el reconocimiento formal para poder ejercer el poder en la organización. Autoritas, más importante, es el reconocimiento expreso de aquellos sobre los que se ejerce el poder y que asumen la legitimidad de quien lo ejerce. Así vemos que el poder se confiere y la autoridad se gana. Vamos a hablar ahora un poquito más porque corremos el riesgo de confundir crisis con problema, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características que nos permiten analizar un fenómeno y concluir que es una verdadera crisis y no otra cosa. Crisis es un cambio profundo de consecuencias inesperadas, graves e importantes en un proceso o situación y en la manera en que son apreciados. Forma, ¿qué supone una crisis para el líder? El líder en una crisis, problemas graves para los que no tiene planes de contingencia. Y pongo un ejemplo. Una explosión en una central nuclear está pensada, pero catastrófica, como ocurrió en Chernobyl, no. Empezar a crear de nuevo. Un problema de los que se llaman renegade, que se niega a aterrizar, cierra el contacto y coge un ritmo imprevisto. Normalmente pensamos en que, bueno, desgraciadamente hay que derribarlo porque puede ir contra infraestructuras críticas, etc. Pero lo que ocurrió el 11 de septiembre fue distinto porque fueron 5 aviones. Pensemos, por ejemplo, en el desabastecimiento de materias primas insustituibles.
una ruptura o invalidación de procesos y procedimientos que son asentados. Más, nos cambian los ciclos de decisión, nos alteran los ritmos, perdemos la capacidad de análisis y aparecen nuevos riesgos no cuantificados. Más, surge a que adoptemos acciones de contención y determinación de nuevas líneas de acción. ¿Qué es lo definitivo? Pues que el centro de gravedad de la organización entra en riesgo evidente, que requiere su protección finalista. Y dirán, ¿qué entiende usted por centro de gravedad? Pues se lo explico. El centro de gravedad es un concepto que describe esencia, lo que realmente es esencial para la estructura que se lidera y que si llega a alterarse produce un colapso en la organización. Es el ejemplar. En la credibilidad bancaria, recuerden el crack del 29, que impidió responder de forma segura y ágil a la demanda de depósitos. La marca Coca-Cola, sus clientes piensen que la marca empieza a saber de una forma distinta y no se les ha anunciado. En un médico, la competencia profesional cuando se pone en duda. Que en tiempos de crisis lo primero que hay que blindar es el centro de gravedad. Bueno, vamos a juntar personas y situaciones y vamos a analizar un poquito las características de las personas que liderando organizaciones han sabido sobrevivir a situaciones de crisis. Estas personas son capaces de contener la incertidumbre. Y es evidente, no se puede transmitir a un conjunto de la organización la sensación de desconcierto y de falta de iniciativa. Hay que mandar, hay que ser referente, hay que detener la acción. No se puede ir a toda marcha hacia ninguna parte. Así dar velocidad de reacción, ¿no? Reflexionar, decidir y actuar. Ten en cuenta que la inacción nunca es una opción. Siguiente, son capaces de tolerar la frustración. Va de oficio que hay que sufrir, es evidente. Sabemos que no es justo, que no es lógico y que no es agradable, pero es lo que toca. En estos momentos hay que hacer mejor que nunca lo que mejor sabemos hacer. Mandar, buscar en medio de la presión de lo negativo espacios de mejora, por pequeños que sean. Centrarnos en hacer de forma impecable lo que nos toca hacer. En tiempos de tribulación, decía Baltasar Gracián, no hacer mudanza, no es el momento. Y por último, gestionan la adversidad. Capaces de jerarquizar los problemas en función de las capacidades disponibles. Capaces de ordenar los temas por la gravedad de lo que afecta. Y hay que establecer el orden de resolución en función de lo que se tiene, no de lo que se quiere. Ahora que comparta con ustedes lo que creo que son unos mecanismos que nos permiten ser más eficientes en situaciones de crisis. En vez de hacer aquella frase del gato pardo de Giacomo de Lampedusa, en la de que todo cambie para que todo siga igual, momentos requieren, desde el punto de vista del liderazgo, aplicar algo diferente, algo que exige valor, confianza, acción y sentido finalista. Liderazgo orientado a misión, a lo que los anglosajones les encanta llamar mission command. ¿Qué significa? Pues significa asumir que es la formulación del propósito del líder, del propósito, lo que guiará durante todo el tiempo la acción que se va a desarrollar. Y aquí que establezca dos comparaciones. Miren, un líder ordinariamente se mueve dentro del mundo del hiperrealismo, todo si tiene un carácter controlador. ¿Qué significa? Pues que pinta hasta el más mínimo detalle del paisaje que quiere que vean sus subordinados. Así veremos el día del periódico, si pensamos en Antonio López, por ejemplo, veremos en una cabecera de un periódico el día, y está pintado. La diferencia con el Mission Command es que el Mission Command se aleja mucho del hiperrealismo y entra en el mundo del impresionismo. Marca trazos, da puntos, da orientaciones para que el espectador, convenientemente alejado, vea lo que él quiere que vea. Es cierto que es una forma de ejercer el liderazgo que podríamos pensar que es como más laxa, ¿no? Que permite la coordinación en sentido transversal, busca en ningún caso el mantener el control férreo sobre lo que está ocurriendo, que permite que el planeamiento y la conducción se haga a otros niveles y que lo único que exige es que se defina un objetivo claro a alcanzar, dando libertad para el equipo que tiene que materializar.
¿Cuáles son los límites de ese espacio? Lo que son los parámetros éticos de la organización. Lo que Max Weber definía como la ética de la responsabilidad del que manda y la ética de la convicción del que ejecuta. En este caso, son las dos. Son las dos. Hay una parte de esa responsabilidad del líder que se transfiere en el mission command a los subordinados, ejercicio, desde luego, la libertad de actuación. ¿Qué exige del líder el mission command? Por eso es muy demandante. Exige que formule claramente el objetivo, forma de estado final deseado. Es decir, tiene que ser capaz de transmitir que el objetivo que se persigue es definido, no es difuso, no se presta a error, decisivo, una vez alcanzado, se ha alcanzado todo aquello que se espera, no engaña, no se queda a mitad de camino, que es alcanzable, queda dentro de las condiciones de posibilidad de la organización y que es medible, que se puede medir el progreso hacia él. ¿Por qué hace todo eso? Porque es el responsable de proporcionar los medios y los recursos para que pueda accederse a ese objetivo. Por último, debe de confiar plenamente en la capacidad de planeamiento y ejecución de los subordinados. Y aunque le cueste, tiene que abstenerse de intervenir y alterar el curso de la acción, salvo que sea ya una situación bordeando lo catastrófico, ¿no? Si pensamos ahora al líder y su organización, es claro que la crisis requiere un reposicionamiento de la organización para poder sobrevivir. Es así. Nadie puede permitirse el lujo de salir incólume de un problema como el que tenemos ahora. ¿Y qué significa? Pues que tenemos que ser flexibles para hacer frente a los retos que hasta ahora no conocíamos y tenemos que adaptarnos porque hay que encajar en la realidad que se impone. Mire, nosotros teníamos en Cataluña un ejemplo muy claro y muy gráfico de esto. Es Francesc Cambó, el que fue fundador de la Lliga a principios del siglo XX. Decía de forma magistral que hay dos maneras seguras de alcanzar el desastre. Una es pedir lo imposible, es retrasar lo inevitable. Si conseguimos proteger y preservar el centro de gravedad, la organización sobrevivirá. Caso contrario, no. Somos conscientes, claro que sí, que en ocasiones, en estas ocasiones, hay que sacrificar una parte para conservar la esencia. Caso de las amputaciones en alta montaña, ¿no? Son decisiones trascendentales, indelegables, son de líder, e inalienables. Voy a darles ahora lo que yo creo que son unas conclusiones sobre todo esto. ¿Qué modelo de liderazgo orientado a misión se adapta mejor a estos requerimientos en los que he basado el discurso hasta ahora? Para mí, el que se fundamenta en valores compartidos en la organización. Y con esto no quiero ser ni generalista ni simple. Esto no es un catálogo de ideas para echar mano de lo que conviene. Los valores se deben de interiorizar, se tienen que practicar y hay que exigirlos. Al contrario, no son valores, son commodities. Las organizaciones que más a menudo se enfrentan a crisis, porque está en su esencia el hacerlo, son los ejércitos. Fundamentan el liderazgo en todos sus escalones en valores. Todos. El ejército de tierra, en el caso de España, pero los demás son miméticos, son exactamente iguales, tiene 10 y obliga a interiorizarlos, anima a practicarlos y sanciona su omisión. Son muchas cosas, pero en el caso que trae, en la crisis, son la referencia para orientar el pensamiento y dirigir la acción. No existen órdenes o instrucciones expresas. Con valores, sustenta su liderazgo en estos momentos sobre los principios de prestigio, que es algo que nos precede, informa sobre las expectativas que se pueden depositar en nosotros, sobre su competencia, es nuestra ejecutoria, la realidad. Lo que somos, de lo que sabemos hacer o de lo que hacemos bien. Y por último, el ejemplo. El ejemplo es lo más simple, lo más directo y lo más permanente que existe para liderar. Liderar no es una opción, una obligación. La dirección puede ser opcional, incluso uno delegar, puede incluso desaparecer. Liderar no. Liderar significa comprometerse hasta las últimas consecuencias. Las decisiones difíciles siempre son privilegio del rango. Delegan y generan una responsabilidad que no caduca jamás. Y me dirán, ¿y cómo es todo esto, que son conceptos, acaban
y con una solidez concreta. ¿Cuál es la argamasa que proporciona esa solidez? Pues sin duda la confianza. La confianza que se construye día a día pone esencialmente honradez, coherencia, justicia y equidad. La confianza que se cultiva así genera lealtad. Y por último, cuando tenemos la figura del líder en mente, estamos pensando siempre en gente carismática. No, no es necesario ser carismático para ser líder. Pero sí que es imprescindible estar presente, dar la cara, comunicar en persona y sufrir ejemplarmente las vicisitudes y penalidades que se exige soportar a los demás. Y con esto termino esta digresión. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a todas las cuestiones que me quieran plantear. María José, ¿no? Muy buenos días, señor Gan, y nada, felicitarle por la charla. Creo que ha sido breve, concisa, pero muy clarificadora, ¿no? O sea, gracias. Habíamos preparado 2 o 3 preguntas, luego si Valentín quiere incorporar alguna más, o si alguno de los asistentes por vía chat o email nos la traslada, pues se la podríamos hacer llegar. Una pregunta que yo le quería hacer es que para consolidar equipos, ¿no? Mantenerlos unidos a lo que usted hacía referencia, obtener lo mejor de cada uno. Es obvio que en las relaciones profesionales, pues uno de los incentivos es el tema económico, ¿no? Pero hay otros. Y bueno, un poquito el equilibrio o qué pensaba usted al respecto de esta jerarquía, los incentivos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, María José. Vamos a ver. El incentivo económico en ningún caso está mal, es evidente, es el reconocimiento, por decirlo de alguna forma, de carácter evidente, pragmático y con un resultado pues, claro de mejora de una situación hacia aquel que lo recibe, ¿no? Pero eso no agota el reconocimiento que el líder hace a alguien del equipo que es sobresaliente, no porque haga lo que debe, sino porque hace lo que debe, pone más voluntad, pone más interés de una forma más conjuntada con el resto, ¿no? Esa es la recompensa de carácter emocional. Los seres humanos somos seres de emociones y de sensaciones. Recordarán, porque lo habrán visto, los Hall of Fame de las fábricas norteamericanas, ¿no? Donde hay una serie de cuadros en los que habla del empleado del mes, del empleado del día. ¿Y por qué lo hacen? Porque es un reconocimiento explícito ante todos los demás que no es solo lo material lo que le ata a la organización, sino que la comparte. Y esos son aquellos valores de los que hablábamos. No solo lo hace por lo que recibe de carácter material, lo hace porque en ese gesto explícito del Hall of Fame, de me gustaría reconocer especialmente la labor de fulano que ha hecho un trabajo extraordinario y ha facilitado el trabajo a sus compañeros, en todo eso hay una recompensa de carácter emocional al individuo de una forma distinta y que es imprescindible. Si solo recompensamos materialmente, tenemos mercenarios. Es decir, si conseguimos saber cuál es el precio de una persona y pagamos por ese precio, alguien encontrará un precio superior y nos lo quitará. Si no se vincula personalmente y emocionalmente al equipo, es una carencia. Gracias. Y otra pregunta que le quería hacer, que ha hecho usted referencia al inicio de la intervención y reconociendo la dificultad, la complejidad de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y que parece que no se vaya a solventar en breve. Y por otro lado también no quisiera estar yo en el lugar de la gente que ha de tomar decisiones en este momento, ¿no? Pero con administración estatal, administración autonómica, administración local, medios de comunicación, ¿en qué cree usted que en efectos de comunicación o liderazgo se podría dar un mensaje a la sociedad que incrementara un poco la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Mejorar la gestión, en definitiva. La situación particular en la que vive nuestro país no se reproduce en ningún otro. Hasta en eso somos originales, ¿no? El concepto, liderar una crisis en ningún caso se puede dividir en 17 componentes autonómicos y 2 ciudades autonómicas.
Liderar una crisis tiene que ser una cuestión unificada, es decir, pensamiento, planeamiento, dirección centralizada, ejecución descentralizada. Es evidente que cuanto más cerca se esté del administrado, más fácil es atender a sus necesidades. Pero con carácter global, esto no puede dejar de ser una imagen piramidal. Otra cosa. Pero así. ¿Cuál es el siguiente problema que hemos tenido y que ha generado muchísimas inquietudes en la gente? El mensaje. Hemos generado 19 mensajes distintos. No ha sido un mensaje unificado. No se ha basado en criterios unificados. Un desastre. Un desastre. El mensaje solo puede ser uno. Puede ser uno. Leí recientemente una crítica que se había hecho por parte de un director de teatro de Pou al señor Illa. Le decía, han generado ustedes lo contrario, confianza, certidumbre. Cuando, por mal que vayan las cosas, el líder lo que hace es afrontarlo, es decirlo en primera persona y decirles, pues mire, toca sufrir. ¿Recuerdan lo de tolerar la frustración? Pues claro que sí. ¿Cómo no va a ser frustrante dirigir algo que está generando cientos de miles de contagiados y miles de muertos? Lo que no se puede ser es opaco. Y sobre todo lo que no se puede es disolver la responsabilidad. Gracias. Después también nos encontramos en las organizaciones que, bueno, los medios de comunicación lo tratan como si fuera algo nuevo de hoy y ha pasado en todas las épocas, ¿no? Con diferentes generaciones dentro de las organizaciones, ¿no? Esto sumado un poco a lo que comentaba usted antes, o Valentín, ahora no recuerdo, de que se veía que el liderazgo o el mando era ejercido de una forma más jerárquica, con unas generaciones, con una cultura crecida en ese valor, y unas nuevas generaciones que pues, por edad no han adquirido todavía estos valores y que la sociedad actual pues habla más de mandos horizontales, de entornos colaborativos. Combinar esto y al tiempo atraer el talento joven y retenerlo, ¿qué piensa sobre todo este tema? Ahora, sí, verá, se define bueno, hay dos generaciones nuevas, ¿no? Una generación que se llama Millennial y otra generación que se llama Z, ¿no? Entonces, parece, lo que se nos viene a decir de ellos es que en vez de moverse por valores y darle permanencia a los valores, se mueven por valores aplicados y resultados. Es decir, son capaces de comprometerse en un proyecto, pero una vez acabado el proyecto, buscan otra cosa distinta, incluso otra organización. Quizá esto sea proyecto del consumismo, del nivel de consumismo acelerado que tenemos, es decir, consumimos emociones a una velocidad extraordinaria, parece que agotan nuestra capacidad de ilusión y tenemos que buscar otras distintas. Bueno, de lo de la lealtad que he comentado, fideliza al individuo con la organización de tal forma que se sienta parte de ella continuamente. Y por un mecanismo muy ágil de reposicionamiento en la organización, se le ofrecen estímulos o no las tendremos, perderemos talento. Es evidente que sí. Es evidente que hay que operar en dos direcciones, ¿no? Una es el modelo de organización, que tiene que ser muchísimo más matricial o adocrática de lo que es ahora, que todavía tiene un componente burocrático alto, y luego sobre los modelos de fidelización con las personas. A las personas hay que decirles que la lealtad es un valor importante y que no es finito, que no se acaba en un momento determinado. Muchas gracias. Valentín, no sé si tienes alguna pregunta tú. No, un poco tenemos 3 minutos antes de pasar a la otra. A ver, evidentemente usted ha incidido constantemente en la atracción del talento, el equipo, los procesos de selección en las empresas, en los despachos, pues es un tema que a veces no se presta suficiente tiempo ni dedicación. Los errores en las contrataciones es un problema para el contratado y para la organización, ¿no? ¿Usted qué valor, qué dos o tres valores, digamos, un poco es resumir, ¿no? ¿Qué valores usted cuando se ha encontrado que le han dejado el equipo, ¿no? Porque muchas veces se ha encontrado, supongo, en su vida profesional equipos hechos, ¿no? Cuando usted ha tenido que hacer un equipo, ¿qué valores ha buscado? ¿Qué valores? Yeah.
Bien, mire, hay unas condiciones de partida que todo el mundo tiene cuando recibe a unos candidatos, ¿no? Evidentemente, pues su formación general, sus capacidades complementarias, idiomas, etcétera. Pero hay un elemento, si me lo permite, que es esencial. Es muy difícil de localizar, pero una vez localizado da siempre un retorno extraordinario. Yo prefiero elegir buenas personas. Y esto no es beatífico. Las buenas personas tienen 3 condiciones esenciales. Las buenas personas aceptan la comisión de errores sin guardar rencor. Las buenas personas perdonan los errores de los demás sin guardar rencor. Y las buenas personas, cuando tienen tiempo y capacidad, mejoran el entorno de trabajo siempre. Respuesta de lujo que ha hecho, con esta respuesta de lujo, pues realmente ha sido una intervención muy interesante, de verdad, muy interesante, ¿no? A mí me gustaría preguntarle sobre el Everest, me gustaría preguntarle sobre el Polo Norte y el Polo Sur, pero bueno, en otro momento, haber tenido la suerte de haber pateado, ¿no?, el Polo Norte y el Polo Sur y 2 veces el Everest, pues una cosa que, ¿no?, ya está, ¿no? Pues, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor tenerlo entre nosotros, que haya tenido el detalle de estar con nosotros. Muchas gracias, Valentín. Ha sido un placer, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.